Querido Señor y querido Padre, gracias por este hermoso sábado y queremos pedir, igual que lo hemos sentido en la escuela sabática y en el primer culto, tu presencia, Señor, en este momento en el que queremos aprender de ti, escuchar tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos unja, Señor, con su sabiduría y que podamos llevar a la práctica lo que hoy aprendamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, recordarles que la ofrenda que recogeremos a continuación está destinada a grupos de la iglesia que están iniciando. Les invitamos a estar de rodillas. Querido Dios y amante Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la maravillosa oportunidad de estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En este momento, suplicamos que tu presencia sea en medio nuestro y que al recibir tu palabra podamos salir llenos de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, la persona que tendrá el tema en esta mañana. Permite que seas tú quien hable a través de él. Gracias porque siempre nos acompañas. Ayúdanos
a reflejar tu luz a la humanidad. Bendícenos durante el resto de este día y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir dando paso a todas las personas para que se vayan sentando. Hay mucho sitio todavía por aquí delante. Rogaría que se pudiese hacer todo esto con el máximo silencio. Bien, quiero daros la bienvenida a todos, a los que asistís regularmente a nuestra iglesia, a los que sois miembros habituales, a aquellos que por diferentes razones no estáis aquí entre nosotros de manera física, pero sabemos que a través de internet nos estáis visitando, nos estáis acompañando. Bienvenidos también los que sábado a sábado conectáis a las 11:30 para poder escuchar el culto de nuestra iglesia de Lenza. Hoy tenemos un día de sol, un día bonito que el Señor nos ha regalado. Y, por supuesto, un día especial porque es sábado. Y deseamos, desde aquí, la Iglesia os desea que lo podáis disfrutar intensamente, que podáis compartirlo con los vuestros, con vuestra familia, con los que habitualmente no podéis compartir, porque el trabajo, las dificultades, los problemas, la vida nos los permite. Y tenemos también entre nosotros personas que no nos visitan habitualmente, que son visitas. Bueno, pues tenemos a Félix Ochoa, que viene desde Ecuador. No sé dónde estás, Félix, pero bienvenido a nuestra iglesia. También tenemos a Esther Ortiz, que llega desde Madrid, mucho más cerca. Y dos personas que vienen desde muy lejos, James y Georgina, que vienen desde Dallas, Texas. Bienvenidos a nuestra iglesia, y a todos aquellos que nos visitáis por primera vez y que por alguna razón no estáis aquí, apuntados, también sentiros bienvenidos en nuestra casa. Que el Señor os acompañe, que no tengo ninguna duda que así lo hará, que estará con vosotros. Y vamos a ver si nos podemos concentrar en estos momentos, podemos guardar silencio, podemos estar tranquilos, porque os aseguro que el Señor tiene un hermoso mensaje para nosotros en esta mañana. Ha inspirado a nuestro pastor para el mensaje que a partir de esos momentos Él va a presentar, así que os pido que estéis muy atentos, porque seguro que tenemos alguna aplicación para nuestra vida que sacar de todo lo que Él nos va a decir en estos momentos. Así que le voy a dar paso ya a nuestro pastor para que comience con su predicación. Que tengáis un feliz sábado. Queridos hermanos, os invito a abrir vuestras Biblias en Lucas 16, versículos 25 al 32. Lucas 16, y vamos a leer los versículos 25 al 32. Perdón, Lucas 16 no, Lucas 15. Lucas 15, versículos 25 al 32, dice: el hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello.
Y el criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto el padre y le rogaba que entrara, pero él, respondiendo, dijo al padre: tantos años haces que te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Un hombre llamado Jacques cuenta que durante los años de la Gran Depresión había en los Estados Unidos una mujer que para poder traer el pan a casa, pues no tuvo más remedio que dedicarse a la prostitución. Pero ya cuenta que cuando él era niño y esta mujer se dedicaba a este negocio, pues era muy querida por los niños, porque siempre estaba alegre, siempre les daba caramelos, siempre les trataba bien y los niños les encantaba. Pasó la Gran Depresión, pasaron los años y esta mujer conoció a Jesús, le entregó su corazón y se convirtió. Jacques era un adolescente y él cuenta que todos en el barrio estaban impresionados con el cambio que esta mujer había experimentado. Lo que más asombraba a los chicos era que su amabilidad y su dulzura habían desaparecido. Ahora, esta amabilidad y dulzura habían sido sustituidos por una persona seria, una persona amargada, criticona, condenadora, y todos le tenían miedo, porque ahora era cristiano. En cierta ocasión un hermano me decía: en todo este tiempo que estoy en la iglesia, jamás he recibido la atención y comprensión que recibía en los bares cuando estaba en el mundo. Jesús estaba al tanto de este fenómeno extraño. De hecho, cada día de su existencia aquí en la tierra tuvo que soportar ataques no de los no creyentes, sino precisamente de los más creyentes, entre comillas, de entre su pueblo. Y todos sabemos que la crucifixión no fue fraguada por los paganos, sino que fue instigada y propiciada y dirigida por los dirigentes religiosos del pueblo de Israel. Así es que él pudo vivir en sus carnes el odio, la crítica que constantemente le prodigaban sus hermanos en la fe. En la parábola del hijo pródigo, Jesús intenta abordar directamente y crudamente este problema. El problema de la ira en el corazón virtuoso. Y digo bien, la ira en el corazón virtuoso, contrastada con el amor increíble, el amor imperturbable del Padre de la parábola. Esta parábola en verdad muestra el grave dilema al que se enfrenta todo aquel que ha entrado en el terreno de la virtud, en el terreno de la fe, en el terreno de cambiar de vida, porque así te lo pide el Salvador. Y este dilema es: ahora que pertenezco al territorio de lo puro,
al territorio de lo justo, es decir, al territorio de lo virtuoso? ¿Cómo debo reaccionar cuando el mal, cuando el pecado viola este territorio? ¿Cómo debo reaccionar cuando mi hermano se equivoca o hace algo malo que a mí me parece que está malo, que a mí me parece que no es correcto, que según la palabra de Dios no es correcto? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Qué debo hacer? Si leemos con cuidado la parábola del hijo pródigo, notaremos que los elementos principales de la parábola son escandalosos, son indignantes. Diríamos que rayan en lo repugnante para cualquier mente un poco lógica. El problema de fondo es que se produce un pisoteo de todo aquello que es correcto, de todo aquello que es bueno, de todo aquello que a las personas de bien o a las personas creyentes pensamos que es correcto. En los días de Jesús, la ley establecía únicamente dos formas en las que un hijo podía recibir la herencia del padre. Solo había dos. O bien era por testamento, cuando el padre fallecía y le dejaba sus bienes, o bien como un regalo de parte del padre mientras éste todavía vivía. Pero si esto se producía así, si era la segunda fórmula, pues el hijo que pasaba a ser el propietario de los bienes o de los territorios o de los terrenos que tenía el padre, pues no podía ni venderlos, ni podía disfrutar en propiedad de esos bienes hasta que el padre hubiese fallecido. Así es que lo que vemos en la parábola que hace el hijo menor es absolutamente escandaloso. Porque estando el padre en vida, ese hijo vende lo que ha heredado y no solo lo vende, sino que toma todo el dinero y marcha muy lejos de la casa del padre sin querer ya saber nada de él. Realmente, mis hermanos, el hermano menor, al vender, al tomar el dinero, marcharse y gastar ese dinero muy lejos del padre, está directamente dando un mensaje. Y el mensaje es que está renunciando a su estatus de hijo. No quiere seguir siendo el hijo, no quiere formar parte de esa familia y marcha bien lejos, demostrando claramente que se aleja de Dios, de la verdad y de todo lo que para él supuso en el pasado esas enseñanzas. Se cree que el hijo menor era extremadamente joven. Se cree que tenía entre 14 y 19 años cuando hereda, vende y marcha lejos de su casa. A ello se añade, mis hermanos, que este joven termina su aventura trabajando para un gentil, además cuidando cerdos, algo impensable para un judío, y además de todo esto, transgrediendo el sábado, porque por supuesto en ese trabajo no le dejarían respetar el sábado. Es decir, una situación de una bajeza absolutamente inimaginable para un judío. Jesús está presentando crudamente la realidad y está diciendo, este fue el caso. ¿Y ahora qué pasa? Porque según el mundo judío, alguien que caía en esa bajeza o alguien que hacía eso, nunca más, y digo bien, nunca más, podría regresar al seno del pueblo de Dios. Esta era la norma. Esto era lo que ellos entendían claramente. Alguien que hacía eso no podía regresar de nuevo a la casa del Padre. Es más, esta parábola la contaban los rabinos, mis hermanos.
y cambiaban las cosas. Porque ellos contaban que cuando el hijo regresa a la casa del padre, nadie sale a recibirlo. Y el hijo está fuera clamando y gritando que alguien me ayude y me socorra. Nadie sale. Y un siervo que pasaba por allí se acerca a él y le dice: esto es lo que le ocurre a todos aquellos que marchan del pueblo de Dios y marchan de la casa paterna. Nunca más pueden volver a entrar. Así es que con estas creencias Jesús cuenta la parábola cambiándole una serie de cosas. Era algo difícil de comprender, mis hermanos, lo que Jesús estaba contando para la mentalidad de aquella época, porque además Jesús cuenta que el Padre cedió en cada una de las equivocadas iniciativas del Hijo. No solo aceptó que el Hijo le despreciara como Padre, también aceptó que le perjudicara económicamente, que vendiera 1/3 de su hacienda, y como broche de oro a su permisividad, el padre se obsesiona con el hijo mientras parece olvidarse del hijo mayor. El padre pierde el sueño, no duerme, está todo el día mirando a ver ese hijo, si regresa, si vuelve. Y parece que el hijo mayor no existe. El hijo mayor no existe. Está ahí, pero parece que no existe. El padre solo piensa en aquel que está fuera de la casa, en aquel que ha marchado. El hijo mayor está en la iglesia, está entre el pueblo de Dios, aparentemente es un buen hijo, ha hecho lo correcto. Pero el padre, su preocupación está centrada en el hijo menor, nada más. Era una especie de renuncia a toda defensa de la justicia. El padre, finalmente, cuando ve a ese hijo menor que asoma por el horizonte, no espera a que llegue a la puerta de la casa. El padre dice que salió corriendo, era un hombre mayor. Y ese hombre que a sus años posiblemente no ha corrido hace tiempo, sale corriendo, y no solo sale corriendo, sino que se abraza al cuello de un hijo que ha malgastado absolutamente todo lo que él le había dado. Una escena indignante para los judíos, una escena incomprensible, inadmisible, no puede ser. Era intolerable que un hombre mayor corriese, y menos para abrazarse al cuello de un hijo que ha malgastado todo, que está completamente contaminado por trabajar con un gentil, contaminado por trabajar con animales impuros. No tiene, ¿cómo lo va a tocar? Ni siquiera lo puede tocar. El padre no le importa nada. El padre corre al encuentro de su hijo rebelde y le abraza. Y no solo, mis hermanos, le abraza, sino que le da un beso. Le reviste con una túnica, posiblemente la túnica del primogénito, porque sus ropas estaban completamente destrozadas y andrajosas, y pone un anillo en su mano, y no cualquier anillo, el anillo de sellar los documentos oficiales de la familia. Es decir, le da la autoridad, lo pone de nuevo en un puesto de autoridad. Puede de nuevo dirigir los negocios de la familia, puede firmar documentos, sellar cartas. Esta es la autoridad que le devuelve el padre a ese hijo que ha malgastado todo, que no es digno de confianza. Y finalmente le pone calzado. Solo los esclavos, los indigentes, iban descalzos en aquella época. Poniéndole los zapatos, el padre lo está restituyendo completamente a la vida que él tenía antes. En otras palabras, el que había renunciado a su condición de hijo es convertido otra vez en heredero. Es convertido otra vez en hijo con plenos derechos. Solo que la pregunta que queda en el aire es, ¿y si malgastó su herencia? ¿Qué herencia le queda ahora al hijo menor? ¿Será la herencia del hijo mayor? Ahora el hijo mayor tiene que compartir su herencia, que no ha malgastado, que la tiene ahí, tiene que compartir su herencia con el hijo menor. Y esta es la pregunta que se hacen todos los judíos.
Ahora que la herencia, si es hijo, ¿qué herencia le va a quedar? Porque ya malgastó su parte. ¿Será la del hijo mayor? Mis hermanos, ¿cómo puede el padre heredar de nuevo al que ha consumido su parte? ¿Qué ocurre cuando la gracia parece ignorar absolutamente y completamente la justicia? Ocurre el escándalo. Ocurre que surge la ira. Surge la ira de la indignación del virtuoso. La ira de aquel que ha hecho lo correcto. La ira de aquel que no ha malgastado sus bienes. La ira de aquel que ha permanecido en la casa comportándose bien, trabajando para el Padre. ¿Cómo puede el Padre compararnos? ¿Cómo puede el Padre siquiera ponernos a la misma altura? Hay que recalcar que ante la conducta reprobable del hijo menor, el hijo mayor elige mantenerse fiel a su padre según todas las leyes que marcaban en la época. El reparto de la herencia no ha cambiado ningún aspecto de su vida, sigue trabajando disciplinadamente cada día en forma abnegada. Sin embargo, hay algo que ha ocurrido desde que el hijo menor marchó. Y lo que ha ocurrido es que una brecha apenas imperceptible al principio se ha ido abriendo poco a poco entre el hijo mayor y el padre. Una brecha que finalmente se ha convertido en ira cuando el hijo menor aparece. Fijaros que cuando Jesús introduce al hermano mayor en la parábola, este aparece airado completamente, enfadado completamente. No es una ira súbita, no es una ira espontánea, no se trata de una ira que ha surgido por algo que él ha visto en ese momento. Es una ira que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. Es una ira que ha ido aumentando y explota y revienta cuando ve cómo el padre recibe a ese hijo que se ha marchado. Mis hermanos, esa ira se ha ido alimentando paulatinamente. En esas noches de vigilia en la que el padre no dormía pensando en el hijo menor. En esos días en los que el hijo mayor veía cómo el padre se pasaba el día mirando a lo lejos a ver si venía su hijo menor. Y el hijo mayor no entiende esa actitud, no la entiende, ni la comparte. Así es que cuando finalmente ve lo que el padre hace cuando viene su hijo menor perdido, ya no aguanta más. Y entonces indignadamente le presenta al padre todas sus reclamaciones. Elena de White dice que este hermano mayor no había compartido la ansiedad y los desvelos de su padre por el que estaba perdido. No le importaba el que estaba perdido. Solo le importaba su puesto en la casa, su trabajo, lo que tenía que hacer y mantenerse correctamente dentro de las normativas de la Iglesia. Pero el hermano ni se acordaba de él, ni pensaba en él, salvo cuando veía cómo el padre se preocupaba y le molestaba aquello. Le molestaba muchísimo, porque mi padre tiene que preocuparse por este que se ha marchado lejos, que está mal viviendo ahí. Este hay que olvidarle, pensaba él. No entiendo la actitud de mi padre, no puede ser. Veamos los factores que conducen a la ira en el hijo mayor de la parábola. Hay unos factores claros. Fijaros en la actitud del padre y la actitud del hijo mayor. El padre está movido por el amor. El hijo mayor está movido por el deber únicamente. Esto es lo que tengo que hacer y nada más.
El padre tolera los actos injustos del hijo menor. El hijo mayor permanece fiel a su padre según las leyes. El padre espera ansiosamente al hijo. El hijo mayor se desvincula completamente de su hermano, no le importa y encima se resiente ante la actitud que el padre mantiene con el hermano menor. Finalmente el padre sale al encuentro del hijo que regresa. El hijo mayor ignora la llegada de su hermano, no quiere ni verlo, ni siquiera entra en la casa. Al padre solo le interesa redimir, restaurar, celebrar el futuro que ha llegado con el arrepentimiento del hijo menor. Al hermano mayor solo le preocupa que lo justo y lo injusto sean recompensados apropiadamente. Lamenta el pasado y rechaza el futuro que se abre ante él ahora. Se resiste a recibir a su hermano y a compartir su herencia con él. El padre restaura gozosamente al joven a su posición de honor en la familia. Pero el hijo mayor recrimina airadamente al padre mientras enumera sus méritos personales, los cuales han sido completamente ignorados, según él, por el padre. He aquí al padre y al hijo, compartiendo el mismo techo, viviendo en la misma iglesia, pero viviendo en dos mundos completamente diferentes. No tiene nada que ver el uno con el otro, no piensan lo mismo, no sienten lo mismo y no quieren actuar de la misma manera. Así es que viven en la misma casa, pero realmente son dos desconocidos, al menos en su comportamiento. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el padre vive inmerso en el universo de la gracia. Y el hijo mayor vive inmerso en el universo de la justicia. ¿Qué dos universos más distintos? No tienen nada que ver. Y curiosamente se encuentran los dos en la iglesia. Curiosamente los dos están en el pueblo de Dios. Y son dos universos irreconciliables. Al menos mientras exista el pecado. Y me vais a decir, bueno, pero la justicia realmente es de lo que habla la Biblia. Habla de la gracia, pero también habla de la justicia. Vamos a ver qué tipo de justicia tiene ese hijo mayor. Porque no es precisamente la justicia de la que nos habla la Biblia. No es la perfecta justicia de Cristo. No, es otra justicia que vamos a analizar. Fijaros que en el universo del hijo mayor existe una respuesta apropiada para cada conducta. Ante la injusticia, castigo. No hay otra. Injusticia, castigo. Ante la tolerancia, recriminación y crítica. Y ante el pecador, indiferencia, aislamiento y silencio. El hijo mayor era, según las normas de la época, un excelente cristiano. Y tristemente, según las normas de nuestra época también, sería un excelente cristiano, un excelente miembro de iglesia, porque busca que la normativa se mantenga, porque busca que los principios se mantengan, porque busca que el manual de iglesia se aplique a rajatabla, porque busca que las normas de Dios se mantengan sin tocar. Todo bien, aparentemente. Pero fijaros en el universo del Padre. El universo del Padre no tiene nada que ver con el universo del Hijo, porque el Padre ante la injusticia, perdón. Ante el pecador, amor incondicional. Y ante el arrepentimiento, restauración inmediata.
está delineado por otros paradigmas completamente diferentes, el universo del Padre al universo del Hijo. El Padre no parece ser un buen cristiano. Al menos en aquella época no era un buen judío. Hoy creo que tampoco sería un buen cristiano, según el modelo actual. Porque muestra una tolerancia que resulta ofensiva para la conciencia ajena. No defiende lo justo y lo correcto. De hecho, parece no celebrar la fidelidad absoluta del hijo mayor. No se nota esfuerzo ninguno para refrenar al hijo menor cuando éste anuncia sus intenciones de marcharse, de malgastar los bienes. El padre no dice nada, le deja hacer. Deja que él haga sus decisiones, que tome sus decisiones y le deja libre. No le refrena. Aparentemente hasta le facilita su proceder dándole la parte que le corresponde. Y ni siquiera salvaguarda su propio honor cuando este hijo regresa y se humilla al correr, al abrazarle, se contamina, se llena de inmundicia del hijo menor. Bueno, podemos entender en todo caso un poquito, ¿verdad?, el problema de la ira del hijo mayor. Podemos entender su indignación, podemos comprenderle un poco. La gracia del Padre y la justicia del Hijo parecen estar relacionadas. Sin embargo, vemos que existe entre estos dos valores todo un mundo de diferencias. El Padre, su meta es redimir. Sin embargo, en el Hijo mayor su meta es recompensar lo bueno y lo malo. Para el Padre, su meta es amar. Sin embargo, para el Hijo, la meta es ser obediente. La meta del Padre es quitar la culpa y la vergüenza. Sin embargo, la meta del Hijo es repeler el pecado, apartar el pecado, sacar el pecado. Al Padre le preocupa el presente y el futuro. Sin embargo, al Hijo mayor le preocupa el presente y el pasado. ¿Y cuántas veces el pasado nos sigue como una sombra que no podemos quitarnos de encima? Y cuando nos hemos criado una fama mala, esa fama mala no nos deja en paz jamás. Porque siempre hay hijos mayores que nos recuerdan nuestra fama, que nos recuerdan lo que hicimos, que nos dicen, uy, cuidado con este joven. ¿O no os acordáis la que lío? No le vamos a dar este cargo, ¿verdad? No le podemos restituir. Siempre hay hijos mayores en la iglesia, mis hermanos. Siempre hay hermanos mayores que nos van a recordar el pasado. Fijaros que Dios se olvida completamente del pasado y solo le importa el momento. Te has arrepentido, has cambiado, te abrazo, te doy un beso, te revisto de nuevo de mi perfección y te pongo al cargo, al mando de mi casa. Y para ello te doy el anillo. Y además monto una fiesta. Montamos fiestas, mis hermanos, cuando regresan los hijos menores, cuando regresan los hijos pródigos. O más bien los miramos así de reojo, cerramos el círculo y decimos, uy, cuidado con este. Y le miramos así. Esto es lo que el hijo mayor estaba haciendo. Cuidado con este. Y encima se lo dice el Padre claramente, cuidado con este. ¿No te acuerdas lo que hizo en el pasado? ¿Ya te has olvidado? Le preocupa el presente y el pasado. Al Padre no le preocupa la herencia porque su herencia es inagotable.
tiene herencia para todos. La puede repetir miles de veces la herencia. Aunque la malgastemos, la repetirá. Nos volverá a dar la herencia. Sin embargo, para el hijo mayor, la herencia es absolutamente limitada y únicamente para aquellos que cumplen las normas y son excelentes cristianos. Jesús dedicó esta parábola especialmente a la iglesia de sus días, a la iglesia de su época. Era una iglesia preocupada con el problema del pecado, cómo alejar a los hombres de su influencia, cómo lograr que los hombres no se contaminaran con el pecado. Realmente, mis hermanos, los judíos que aprendieron del problema de Babilonia y se dieron cuenta que habían ido a la cautividad babilónica porque habían transgredido la ley de Dios, dijeron, ¿cómo podemos hacer para no volver a la cautividad? Y entonces hicieron algo que los rabinos judíos llamaban vallas. Pusieron vallas alrededor de la ley de Dios y esas vallas estaban formadas por una multitud de otras normativas que ellos crearon, para que antes de transgredir la ley de Dios se tenían que saltar un montón de vallas humanas puestas por la tradición judía. Y así, antes de transgredir el mandamiento de Dios, tendrían que transgredir muchos mandamientos humanos. Así es que finalmente habían creado un enorme problema de normativas y Jesús combate estas normativas. Porque Jesús les dice, no es la manera, poner vallas, poner normativas, intentar mantenerse fieles a las normativas, con eso no vais a lograr alejar el pecado, con eso no vais a lograr recuperar a los hijos pródigos, y mi labor es recuperar a los hijos pródigos. Vosotros estáis poniendo vallas para que ningún hijo pródigo pueda volver a entrar. Y tristemente, mis hermanos, cuando algunos hijos pródigos regresan a esta iglesia, ¿cómo los tratamos? Quizá aquí los tratamos bien, ojalá. Pero tristemente, muchos hijos pródigos se quejan de que la iglesia pasa de ellos, de que la iglesia los mira mal, de que la iglesia les señala. Así hacía el mundo judío. Ningún hijo pródigo podía entrar nunca más al atrio del pueblo judío. Y había vallas y carteles impresionantes que decía, pobre de aquel que traspase esta valla, bajo pena de muerte. ¿Por qué mataron a Jesús? A Jesús lo mataron porque Jesús se saltaba todas las vallas y cogía a una persona de fuera totalmente y la metía dentro del atrio del pueblo de Dios. Y ellos dijeron, sacrilegio, a este hay que eliminarlo. Porque se está rompiendo completamente todas nuestras normativas. Así es que hay que eliminarlo. Y se lo cargaron porque Jesús seguía el universo del Padre, no el universo del Hijo mayor. Por lo tanto, en la iglesia de aquella época, esa iglesia abrazó con todo su corazón el camino que conduce a la búsqueda de la justicia y se olvidó del camino que conduce a la gracia. Solo creían en la justicia. Al problema del pecado los judíos opusieron la pureza de la justicia de las obras. Y el que vive en el universo de la justicia no puede escapar a las reglas del mismo, no puede escapar. Estaban completamente acogotados, mis hermanos. Tristemente, el que se mete en el universo de la justicia es esclavo de su propia justicia, es esclavo de sus normativas. Y las iglesias que se dejan arrastrar por el universo de la justicia, tristemente, dejan de recibir hijos pródigos y muchos hijos marchan porque no encuentran gracia, no encuentran perdón, no encuentran amor, no encuentran cariño, solo encuentran crítica, divisiones, círculos de amistades a los cuales es imposible penetrar porque te miran por encima del hombro, no te saludan. ¿Qué tipo de iglesia queremos, mis hermanos?
¿Qué tipo de familia quiero? Porque esto también se da en las familias. Dentro de las familias hay personas que abrazan el universo de la justicia. Y todo se rige por mi justicia, por mis normativas. Y se convierten en tiranos dentro de su propia casa. ¿Qué tipo de familia quiero? ¿Qué tipo de iglesia quiero? ¿Qué tipo de vecindario quiero? El que vive en el universo de la justicia con celo policíaco defiende sus normativas. La crítica es constante. Hay un espíritu juzgador constante. Porque claro, si tú no estás a mi altura, estás por debajo de mis normativas, automáticamente eres muy pecador. Y así, mis hermanos, tenemos problemas constantemente porque hay recriminaciones constantes. Y a mí me vienen personas y me dicen, pastor, es que no se puede admitir, es que... Y así, incluso hay algunos que llegan al punto de, según su justicia, tiene que ir vestida de determinada manera la diaconisa, y como no va vestida de la manera que según mi justicia yo creo que tiene que ir, porque lo dice la Biblia o lo dice el Espíritu de profecía, automáticamente yo no voy a tomar la Santa Cena de manos de ella porque me voy a contaminar. Yo no quiero contaminarme. Y esto se está dando en nuestras iglesias, mis hermanos. Es penoso, porque finalmente estamos midiendo a los demás por nuestra justicia, por nuestras normativas. Sin embargo, esta parábola nos muestra que Dios no actúa de esa manera y no quiere que el hijo mayor actúe de esa manera. Luego me está diciendo a mí que no puedo actuar de esa manera, que tengo que cambiar de universo, que tengo que volverme al universo de la gracia, porque me he derivado o me he ido al universo de la justicia. En la palabra de Dios descubrimos que hay ira. Se habla de la ira. Pero, mis hermanos, en la palabra de Dios hay dos tipos de ira. El apóstol Pablo dice que la ley produce ira. La ley produce ira. Es decir, la aplicación de la ley en nuestra vida, en la vida de los demás, produce ira. En la palabra de Dios, sin embargo, se nos habla de dos tipos de ira. Una es la ira de Dios y la otra es la ira de los hombres, que no tiene nada que ver con la ira de Dios, porque la ira divina no es emotiva, no se deja llevar por los sentimientos. La ira divina simplemente es una condición inherente a la santidad de Dios. La santidad de Dios repele el pecado. No puede estar con el pecado. Y digo el pecado, repele el pecado. Y esa repulsión del pecado, ese apartar el pecado de su santidad, esto es ira. Esto se le denomina ira en la Biblia. En cambio, la ira humana es una emoción. Y no hay nada más engañoso que las emociones. La ira humana, mis hermanos, es una emoción, y aparte una emoción distorsionada por 6.000 años de pecado. Es decir, una emoción completamente distorsionada por mi imperfección. En Efesios capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo nos dice que quienes no han recibido a Jesús son por naturaleza hijos de la ira. ¿Por qué? Porque quien no recibe a Jesús vive en el universo de la justicia, no en el universo de la gracia. Quien recibe a Jesús vive en el universo de la gracia, se comporta como el Padre y no tiene problemas con los hijos pródigos. Pero quien vive en el universo de la justicia
no ha recibido a Jesús. Es decir, no ha entendido realmente lo que es la salvación y el plan de salvación. Fijaros que Dios nos acredita su justicia únicamente a través de la sangre de Jesús. Es decir, Dios no nos pide nuestra justicia, sino que nos acredita la perfecta justicia de su Hijo. Nos acredita, es decir, la pone en nuestra cuenta. Y cuando Él nos mira, no mira nuestra justicia, sino que mira la perfecta justicia de su Hijo, que es la única que vale. Así es que, mis hermanos, si Él mira la perfecta justicia de su Hijo, ¿cómo puedo yo emplear mi justicia para juzgar a otros, cuando estoy revestido de la perfecta justicia de Jesús? Cuando osamos hacerlo, cuando osamos juzgar, cuando empleamos el reino de la justicia, entonces este se convierte en justicia propia. Y aquí está la diferencia entre la justicia de la Biblia y la justicia propia. No tiene nada que ver la justicia de la Biblia, la perfecta justicia de Jesús, con mi justicia propia. Nada que ver. Es completamente distinta. Y las consecuencias son desastrosas para la persona y para la Iglesia. El que confunde la justicia de Jesús con la justicia propia tiene un grave problema. Sobre esto Elena de White dice: la justificación propia no solamente induce a los hombres a tener un falso concepto de Dios, sino que también los hace fríos de corazón, criticones para con sus hermanos. Y ella añade: el hijo mayor, en su egoísmo y celo, estaba listo para vigilar a su hermano, para criticar toda acción de su hermano y acusarlo por la menor deficiencia. Estaba listo para descubrir cada error y agrandar todo mal acto. Y así, y atentos al último, y así trataría de justificar su propio espíritu no perdonador. Y aquí está la clave. En el reino de la justicia propia no hay perdón. Y si hay perdón es ese que dice: bueno, perdono pero no olvido, ¿sabes? Acuérdate, perdono pero no olvido. ¿Qué tipo de perdón es ese? Porque según la Biblia, Dios nos perdona y olvida, echa a lo profundo de la mar nuestros pecados. Es decir, cada vez que tenemos un problema no saca el saco de todo lo que hemos hecho para decirnos: una vez más, otra vez, ¿cuántas veces? ¿Cuántas? No saca ese saco. Simplemente nos perdona y olvida. Pero el hijo mayor perdona, pero yo no olvido. El reino de la gracia, mis hermanos, es el reino que el Padre le ofreció al hijo mayor. Es un reino opuesto a la naturaleza del corazón humano, completamente opuesto. Es un reino que únicamente puede tener cabida en nosotros si Jesús transforma nuestra vida y el Espíritu Santo nos llena. Solo entonces podremos tener el reino de la gracia. Si no tenemos eso, estaremos en el reino de la justicia propia. Y en el reino de la justicia propia, mis hermanos, no hay salvación. El pecado permanece. No hay perdón. No hay gracia. Y de la misma manera que yo juzgo, seré juzgado y me perderé. Así es que este reino opuesto a la naturaleza del corazón humano, fijaros las diferencias que hay entre los dos reinos, donde la justicia camina altiva y autoritaria, y estamos hablando de la justicia propia, la gracia se humilla y se arrastra. Se humilla y se arrastra, mis hermanos. Sin embargo, la otra camina altiva y autoritaria. Yo tengo la razón y nadie más. Sin embargo, el que camina en el reino de la gracia
es capaz de perdonar a sus enemigos, es capaz de perdonar a aquellos que le critican, es capaz de amar a todo el mundo y es capaz de dar muchas oportunidades, hasta 70 veces 7, dijo Jesús, es decir, siempre, a todos aquellos que hierran. Siempre habrá una oportunidad más para el que hierra en el reino de la gracia. Donde la justicia grita, la gracia calla. Mientras todos los dirigentes del pueblo de Israel gritaban, crucifícale, y gritaban todo lo que pensaban de Jesús, ¿Jesús qué hacía? Callaba. Callaba. No se puede discutir con alguien que está en el reino de la justicia, porque su mente está cerrada, solo ve sus normativas y solo ve que él tiene razón y nadie más. Por eso Jesús callaba, no había nada que discutir, no se podía convencer a nadie. Donde la justicia dicta sentencia, la gracia ofrece una nueva oportunidad, vez tras vez. Donde la justicia clausura el futuro, la gracia lo abre de par en par. Donde la justicia busca explicaciones racionales y medidas específicas, la gracia busca reconciliación y redención. Donde la justicia rechaza a los pecadores y los aísla, la gracia los busca obsesivamente. Queridos hermanos, deberían preocuparnos todos nuestros hermanos. Y no solo nuestros hermanos, deberían preocuparnos todos los que están ahí fuera, muriendo lejos del Padre. Muchos hijos pródigos hay ahí fuera. Deberían preocuparnos. No deberíamos ser indiferentes. Si somos indiferentes, quizás es que no estamos en el reino de la gracia, quizás seguimos en el reino de la justicia propia. Y estamos indiferentes a aquellos que están muriendo todos los días sin conocer la salvación y la gracia de Dios por ellos. Debiera preocuparnos. Debiéramos estar sin dormir. Cuando hay un llamamiento desde aquí delante para salir, deberíamos salir los primeros, porque hay muchos hijos pródigos ahí fuera, que anhelan conocer la verdad, que están cuidando cerdos, que no tienen que comer espiritualmente, que se están muriendo de hambre. Y nadie les dice que hay una casa del Padre en el que el Padre sale corriendo a abrazarles si ellos vienen, si ellos deciden volver, si ellos deciden entrar en el reino de la gracia. En el reino de la gracia, la herencia es inagotable. Nadie teme recibir menos que nadie. Nadie teme ser despojado de la parte suya. Hay riquezas abundantes en este reino. Cada quien mira a su hermano como coheredero, no como culpable, independientemente de los errores que éste cometa. Quizás alguien piense en esta mañana, bueno, todo eso está muy bien, es verdad, me gusta el reino de la gracia, pero la ira me controla. La indignación puede conmigo cuando veo una injusticia. Creo que siempre tengo la razón, o me gusta tenerla. Yo no sé cómo manejar mi espíritu irascible, cómo manejar eso que me domina, cómo terminar con mi inclinación a juzgar, a criticar. ¿Cómo puedo hacerlo? La parábola me lo dice. El propio padre de la parábola le está dando la solución al hijo mayor. Le está diciendo, hijo mío, entra. ¿Dónde está ese hijo? Está fuera, mis hermanos. Él cree que está dentro, pero ¿dónde está realmente? Está fuera de la iglesia. Él
cree que está dentro, porque viene todos los sábados, porque diezma, porque da sus ofrendas. A lo mejor es un cargo de iglesia, a lo mejor es un anciano, a lo mejor es un diácono, a lo mejor es cualquier miembro de iglesia. Él cree que está dentro, pero está fuera. Y el Padre le está dando la solución, le está diciendo, hijo mío, entra, entra. Esa es la solución. Entrar a la casa y fijarse todos los días en cómo actúa el Padre, cómo trata a los hijos pródigos, qué hace con ellos, con qué amor, con qué detalle, qué abrazos, qué responsabilidades les da, cómo los restaura. Si yo me fijo en lo que hace el Padre todos los días dentro de la casa, dejo de poner mis normativas por delante y humildemente solo miro al Padre, entonces veré estas diferencias claramente. Entonces le pediré ayuda y Él me guiará para que yo pueda tener también esa gracia que Él tiene con todos aquellos que han errado, con todos aquellos que se han equivocado. Pues solo son los otros los que se han equivocado y yo nunca me he equivocado. Porque, mis hermanos, yo necesito de la gracia cada día. Bueno, voy a decir cada segundo y cada minuto de mi vida necesito de la gracia. Porque constantemente me estoy equivocando, constantemente estoy errando, constantemente estoy pecando. Hasta cuando no me entero lo estoy haciendo. Así es que necesito del reino de la gracia. Necesito creer que hay un Padre que cada vez que tropiece y me caiga y me aleje de Él, va a venir a abrazarme. Ojalá encuentre eso también en mis hermanos. No solo un dedo acusador, no solo una crítica, sino que encuentre el abrazo, el cariño, el amor y una familia y una casa donde me pueda sentir amado, querido y donde se señale el futuro, no el pasado. Ojalá, mis hermanos, todos actuemos como el Padre. Ojalá todos actuemos en el reino de la gracia. Solo tenemos que contemplarle a Él, solo tenemos que seguirle cada día, meditando en cómo maneja cada detalle de la casa, cómo enfrenta Él el mal. Y lentamente, sin que lo notemos, empezaremos a ser inundados por la fragancia de la gracia que abunda en la casa del Padre. La parábola del Hijo termina sin un cierre. No sabemos qué pasó con el hijo mayor. No sabemos si decidió entrar o decidió quedarse fuera. ¿Y por qué termina sin un cierre? Porque es una parábola que nos está interpelando a ti y a mí. Y nos está diciendo, ¿vas a entrar o te vas a quedar fuera? Te invito a que entres. Mis hermanos, que cada uno analice su corazón, que cada uno analice su vivencia en la casa del Padre, en esta iglesia que es la casa del Padre. Que cada uno analice si está viviendo en el reino de la justicia o quiere vivir en el reino de la gracia. Para vivir en el reino de la gracia hay que humillarse, hay que ser humilde, hay que volver a aprender, hay que, como le dijo Jesús a Nicodemo, volver a nacer. Hay que permitir que el Espíritu Santo me diga lo que estás haciendo está mal y yo decir, Señor, perdóname porque me he equivocado. Ir a la persona a la que le he faltado y decirle, perdóname, me he equivocado. No tenía razón. Saludar a los demás. Hay que abrazar a los demás. Hay que besar a los demás. No importa si son un mendigo, no importa si son de otra raza, no importa si son de inferior categoría social, no importa, mis hermanos, porque en Cristo ya no hay nada de esto. Así es que en Cristo solo está el reino de la gracia. Por lo tanto, mis hermanos, si decides entrar porque consideras que estás fuera, si decides entrar al reino de la gracia, tienes que dejar la ira, la crítica y el juicio fuera de tu corazón, completamente fuera. Y si decides entrar con ello,
Que sepas que Jesús dijo claramente en Mateo 7:2, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, se os medirá. Pero si lo haces, tienes que perdonar a tu hermano y gozarte de corazón con él en la fiesta que el cielo está ofreciendo cada vez que un hijo pródigo entra por esa puerta. Así es que, mi hermano y mi hermana, tenemos una labor que hacer en nuestra propia familia. Y si tenemos un hijo pródigo en nuestra familia, hay que aplicar el reino de la gracia. Si tenemos un esposo o una esposa que consideramos que, según nuestra justicia, no está actuando correctamente, tenemos que aplicar el reino de la gracia. Si tengo un vecino que me está pisando el callo todos los días, tendré que aplicar el reino de la gracia. Y en la iglesia, ¿cómo no? Más que en ningún sitio. Porque en la iglesia me van a pisar el callo muchas veces. ¿O no os ha pasado? Bueno, a lo mejor es que solo me ha pasado a mí, mis hermanos. Yo espero que en esta iglesia no ocurra. Pero si ocurre, tendremos que aplicar el reino de la gracia. Así es que, ojalá, mis hermanos, el llamamiento que Jesús hace a través del padre de familia a entrar, lo recibamos todos de corazón en esta mañana y tomemos la decisión adecuada. Y que la gracia de Dios y su paz inunde vuestros corazones en esta mañana. Amén.
Señor, gracias por el mensaje de esta mañana, porque nos ayuda a reflexionar, a enfrentarnos con nuestra realidad, Señor. A enfrentarnos si estamos en el mundo de la gracia o estamos en el mundo de la justicia. Y sabemos, Señor, que debemos estar en el reino de la gracia. Por eso pedimos que tu gracia sea derramada sobre cada uno de nosotros, que podamos trabajar y caminar como tú deseas, que no nos convirtamos en el dedo acusador de nadie, que podamos mirar con los ojos que tú miras, Señor, y que en ellos podamos ver el amor que tú sientes por cada uno de tus hijos. Por eso deseamos que tu Espíritu se derrame sobre cada uno de nosotros, para que podamos ser instrumentos poderosos en tus manos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.